creo que podemos dar comienzo y bueno, agradecerle a todos ustedes. Vemos que tenemos una gran cantidad de ya personas que se han enganchado con estas charlas, con esta reunión sobre tecnología y preparación del futbolista. Y tenemos gente de prestigio y sobre todo de mucha experiencia, como es Juan Cruz Anselmi, como es el doctor Sergio Mauro, como es el profesor y futuro colega Pablo Matamalas, futuro colega nuestro, o sea, que porque va a ser médico, no sé si sabían, pero está estudiando y ya le falta poquito para recibirse. Vamos a tratar en estos minutos, en esta próxima hora, algo que en el fútbol nos está llenando, por un lado, de información, por otro lado, de satisfacciones y por otro lado, de complicaciones a veces, como es la tecnología dirigida al fútbol. Pero vamos a comenzar con Juan Cruz Anselmi. Ustedes saben de la experiencia, todos lo conocen en este momento, manejando la preparación física, la organización de las divisiones menores del Newell's Old Boys de Rosario, pero aparte con amplia experiencia docente en la Conmebol, en la Asociación del Fútbol Argentino actualmente. Y bueno, yo por supuesto lo conozco y es mi amigo desde hace mucho tiempo. ¿Puedo decir que sos mi amigo, no, Juan Cruz? Sin lugar a dudas. Bueno, desde hace mucho tiempo trabajamos juntos en Independiente y realmente es una persona que rescato por su capacidad docente, más allá de todo de lo que significa desde el punto de vista de la preparación física del futbolista y de la formación, sobre todo, de los futbolistas infantos juveniles, por su practicidad para la docencia. Lo mismo que por supuesto, Pablo Matamalas, a quien lo conocemos de su trabajo en diferentes instituciones deportivas, como fue el Club Atlético Lanús, posteriormente en Boca Juniors, trabajando junto a Guillermo Barros Esqueloto, a los dos mellizos, a Javier Valdecantos. Precisamente yo lo conocí a través de Javier, que es un gran amigo cuando estaba en Boca, y me habló maravillas de Pablo, y su perfil docente también es lo que la universidad está necesitando, está buscando, para que puedan adaptarse a todo lo que estamos haciendo desde el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro. Y por supuesto Sergio Mauro, que forma parte, el doctor Sergio Mauro, también del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro, y que, bueno, forma parte también como docente de la carrera de grado de medicina, de quinto año de medicina, con la materia medicina del deporte que yo estoy dirigiendo. Bueno, no los quiero molestar, vamos a hacer la mecánica con la presentación. En primer lugar, vamos a hacer dos presentaciones, entre 10 y 15 minutos, por parte de Juan Cruz Anselmi y de Sergio Mauro, y posteriormente los comentarios de Pablo, y bueno, míos, y de todos ustedes, por supuesto, con las preguntas que puedan hacer al terminar estas disertaciones. Sobre la preparación física, sobre la tecnología en el fútbol, desde el fútbol infanto-juvenil hasta el fútbol profesional. Entonces les voy a dar la palabra a lo que les pido. Bueno, están todos, sí, con los micrófonos cerrados para que no se cruce cuando está hablando Juan Cruz Anselmi. Yo también voy a cerrar el mío. Y le doy la palabra entonces al profesor Juan Cruz Anselmi para que comience con su exposición, con esta primera exposición. Juan Cruz, adelante. Bueno, Mora, que es la comandante técnica de la charla, me dirá si se ve la presentación. ¿Se ve, Mora? Se ve muy bien. Abrila, fantástico. totalmente abajo. Perfecto. Perfecto. Se Genial. ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias, Roberto, por la invitación a este espacio, en este desafío que tenés como director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro, un espacio muy necesario de investigación, de estudio, de análisis, de capacitación, no solamente para Argentina, sino para todo el continente. Estos espacios son muy importantes en este momento de la evolución del fútbol y del deporte, y para mí es un honor que me hayas convocado. También es un gran desafío en 15 minutos
desarrollar el tema que me propusiste, que es muy interesante, que es en definitiva mis 21 años de experiencia en lo que es proceso formativo del área infantil y juvenil, las bases esenciales de ese proceso, y bueno, vamos a intentar de alguna manera desarrollarlo en forma sintética. El futbolista en formación es el protagonista principal de ese proceso formativo. No debemos perder de vista justamente ese concepto, ¿no es cierto? El futbolista, el balón, son los protagonistas principales del proceso formativo. Cuando hablamos de proceso formativo nos referimos a las dos grandes áreas, el fútbol infantil, de 6 a 13 años, y el fútbol juvenil de 13 a 20 años. Ahora bien, si el futbolista está en el centro de la escena, también hoy en el fútbol actual hay áreas que rodean y potencian a esa formación del futbolista, y esta foto para mí es paradigmática, porque es ya de hace más de 10 años, y ahí está el doctor Roberto Peidró y aquí está el doctor Mauro, dos participantes de esta charla, lógicamente realizando evaluaciones de campo conmigo en el Estadio Libertadores de América. ¿Por qué digo que es paradigmática? Porque bueno, yo creo en esto, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? A un trabajo interdisciplinario, una organización, un departamento donde la planificación y control del proceso de entrenamiento, desde las valencias técnicas, tácticas, físico-motrices, cognitivas, son muy importantes, pero lógicamente son trascendentes el poder analizarlas, estudiarlas y ponerlas en práctica a través de una tarea interdisciplinaria que venimos realizando ya desde Independiente, luego pudimos traducir esto en Argentinos Juniors, y hoy actualmente en mi club, que es Newell's, este departamento multidisciplinario donde interactúan todos los elementos que rodean a ese futbolista en formación. Me refiero a departamento de planificación y evaluación del rendimiento, el área de nutrición, área kinésica, área psicología socioafectiva, el área de videoanálisis, de las valencias técnicos, tácticas y físicas, que es en definitiva también un poco de lo que vamos a hablar en referencia a la parte tecnológica. Pero antes de ir a lo tecnológico, Roberto me propuso en 10-15 minutos un desafío hermoso y complejo, que es sintetizar las bases esenciales del proceso formativo. Y yo considero que prioritariamente hay 6, ¿no es cierto?, que son estas que ustedes ven en la primera placa. Esta placa va a ser como una hoja de ruta en estos 10-15 minutos. Va a aparecer en forma continua porque de alguna manera nos va a guiar. ¿A qué me refiero? A estos 6 aspectos, estos 6 módulos, estas 6 bases esenciales que conforman un proceso formativo. Los aspectos socioculturales, la división del proceso en 7 fases madurativas, que es el título de nuestro segundo libro, donde el doctor Roberto Peidró y el doctor Mauro también participaron, conjuntamente a Enrique Borrelli. El perfil del entrenador, es decir, quién va a conducir ese proceso formativo. Como cuarta base, la comprensión del perfil del deporte. ¿Qué tipo de deporte vamos a enseñar? ¿Qué tipo de deporte vamos a entrenar? Y para eso es necesaria una adaptación, y es ahí donde la tecnología y la ciencia nos va a dar una gran mano. Y por último, las dos grandes bases, la planificación didáctica y la planificación práctica del proceso formativo, donde vamos a ver sus diferencias. La primera placa nos habla de los aspectos socioculturales. Es muy importante entender los aspectos socioculturales y su impacto en el proceso formativo, ¿no es cierto? No es lo mismo formar un chico en Sudamérica que en Europa. En mis últimos 3 años de viaje por toda Sudamérica y Latinoamérica, he encontrado grandes diferencias incluso dentro de nuestro mismo continente, y las veces que he tenido la posibilidad de ir a Europa, las realidades son realmente sustanciales. Por eso soy un poco enemigo del copiar y pegar formatos exitosos del fútbol europeo, sino que antes de un proceso formativo tenemos que hacer una lectura de nuestra propia realidad sociocultural. El antes era esto, ¿no es cierto? La formación en la calle, la formación en el potrero, sobre todo en el área infantil. Y el ahora es esto, ¿no es cierto? Donde la tecnología, que tanto aporta al deporte, también, de alguna manera, en algunos aspectos nos juega en contra, teniendo en cuenta que hay un estímulo alto tecnológico de los chicos, lo cual aplica negativamente a la psicomotricidad general, ¿no es cierto? Y conlleva al chico de síndrome de departamento. ¿Cuál es una de las grandes conclusiones que sacamos de lo sociocultural? Que la sociedad ha cambiado. Como dice en esta foto, quizá el más grande formador de la historia del fútbol sudamericano, que es Jorge Bernardo Drifa, con quien tengo la posibilidad de trabajar en este momento en Newell's, que nos deja esta frase: la sociedad ha cambiado, debemos entender que hoy el fútbol infantil de los clubes es la base fundamental
en la formación del futbolista. Lo que antes sucedía en el potrero, en la calle, en el campito, hoy debemos recrearlo justamente en las instituciones. El segundo gran módulo, la segunda base, es la división del proceso formativo. Tenemos que entender, para los que no son de fútbol, que hay dos grandes áreas antes de llegar al fútbol profesional. Fútbol infantil, 6 a 13 años, y fútbol juvenil, 13 a 20. ¿Y por qué 7 fases madurativas del futbolista? ¿Por qué hemos decidido con Enrique Borrelli, con el doctor Peidró, con el doctor Mauro, en nuestro segundo libro, colocarlo como título? Porque entendimos que este recorrido en forma de escalera desde los 6, en fase 1, 6, 8 años, hasta el fútbol profesional, presenta características diferentes desde 4 aspectos: lo físico-motor, lo neurocognitivo, lo técnico-coordinativo y la comprensión táctica que ese chico experimenta en cada una de estas edades. Hablamos del fútbol infantil, un proceso un tanto olvidado, teniendo en cuenta que antes el chico se formaba en forma natural, en los potreros, en la calle, y hoy debemos recrearlo en las instituciones deportivas, ¿no es cierto? Como tercer base esencial, hablamos del perfil del entrenador. ¿Quién va a llevar adelante ese proceso formativo? Bueno, en el área infantil y también en las primeras etapas del área juvenil, hablamos de un formador acompañante, un formador especialista del fútbol infantil y juvenil, que sea un guía de ese proceso, que propicie la autonomía, la iniciativa, que incentive la creatividad y que por sobre todas las cosas aplique el método deductivo. ¿A qué nos referimos con el método deductivo? Aquel método de enseñanza que centra al chico justamente en el medio de la escena de aprendizaje a través de la metodología situacional, que no son ni más ni menos que base de juegos adaptados a cada una de esas fases madurativas que conjuntamente al área de medicina deportiva debemos saber desarrollar para saber cuáles son las características que conforman a cada una de esas 6 fases formativas, las 3 infantiles y las 3 juveniles. Hablamos de un perfil del entrenador formador que en definitiva sea un DT formador, no un director técnico tradicional del área profesional, y un profesor de educación física. En el área formativa, más que de preparador físico, hablamos de un profesor de educación física que abarque y de alguna manera desarrolle no solamente lo físico-motor, sino también lo cognitivo y lo técnico-táctico a través de juegos. Llegamos a la cuarta base esencial, que es la comprensión del deporte. Y aquí la tecnología nos empieza a dar una gran mano. Es decir, comprender qué tipo de deporte vamos a enseñar, qué tipo de deporte vamos a entrenar y en qué tipo de deporte vamos a competir. Y luego, una vez que comprendimos de qué se trata el fútbol formativo, adaptar ese deporte, en este caso el fútbol, tanto en régimen de entrenamiento como en régimen de competencia, a cada una de esas fases madurativas, a cada una de esas valencias y factores. Por supuesto que el juego es la herramienta didáctica esencial de este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el fútbol infantil. Ahora bien, esa es una frase que está muy trillada, la cual yo, de alguna manera, por supuesto que comparto, pero hay que profundizar un poco más, porque si nos quedamos con que el juego es la herramienta didáctica esencial, es una frase muy general. Tenemos que hablar de qué tipo de juegos. Entonces tenemos que llegar a una conclusión, si bien definición de fútbol hay muchas, está la definición de café, está la definición del hincha, pero nosotros tenemos que, desde un lado, digamos, científico, profesional, abordar una definición mucho más técnica. El fútbol es un deporte situacional donde interactúan 5 grandes factores. Nos referimos al técnico coordinativo. Un futbolista basa su técnica en todo su bagaje coordinativo, sus capacidades de coordinación y sus habilidades motoras de base, hay que saberlas desarrollar. Al nivel de comprensión táctica que el chico desarrolla en cada una de esas fases, a los aspectos físico-motores, que últimamente tuvieron un poquito mala prensa, pero en definitiva no contemplar lo físico-motor dentro de lo que es un proceso formativo es un grave error, teniendo en cuenta que el futbolista se desplaza, realiza movimientos, produce diferentes tipos de intensidades, y en definitiva todo eso se desarrolla a través de los aspectos metabólicos y neuromusculares de todo el aparato físico-motor. Lo neurocognitivo, qué nivel de juego es conveniente para cada una de estas fases, y por supuesto lo socioafectivo. Estos 5 factores son los que están siempre presentes en un proceso de formación y también en una competencia. Por eso hablamos del juego adaptado como herramienta didáctica esencial. ¿Para qué? Para que ese juego adaptado produzca avance, produzca progreso en ese proceso formativo y no produzca
justamente un proceso de frustración que involucra al chico en un no crecimiento, en un no desarrollo. ¿Por qué hablamos mucho de lo mental? Que está muy de moda y está muy bien que así sea. Porque el fútbol es un deporte justamente situacional, es un deporte donde el futbolista experimenta situaciones momento a momento, tanto con o sin el elemento, donde se pone en funcionamiento un proceso mental que dura milésimas de segundo. ¿A qué nos referimos? A la percepción como primer estadio, a la elaboración de la acción en el sistema nervioso central y en el cerebro, y a la decisión, que es el estadio número 3 de ese proceso mental. Para que este proceso mental pueda desarrollarse en forma natural, tenemos que desarrollar estos 5 factores, el técnico, el táctico, el físico-motor, el mental cognitivo y el socioafectivo, dentro de niveles acordes a cada una de estas fases madurativas que ustedes ven en la pirámide. Por eso hablamos de adaptar el juego a lo neurocognitivo, a lo físico-motor, a lo técnico-coordinativo y a la comprensión táctica del juego. ¿Y por qué decía que la tecnología nos dio una gran mano en este tipo de análisis y estudio? Porque ya desde hace muchos años, incluso el doctor Roberto Peiró y el doctor Maudo han participado en estos estudios, ya desde Independiente, a través de lo que era el videoanálisis. En ese momento no se lo llamaba así, sino que simplemente eran CD de videos, pero que comenzamos a estudiar estas realidades, fuimos comprendiendo que era muy necesaria una adaptación del deporte al chico, no solamente en régimen de entrenamiento, sino también en competencia. Y esta fue una de las conclusiones que volcamos en el último libro de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que se llama Estrategias para Selecciones Juveniles de Conmebol, donde proponemos, a través de esos estudios que venimos realizando, una adaptación del deporte al niño. ¿Para qué? Para que pueda crecer mucho más desde lo físico-motor, desde la comprensión táctica del juego, desde sus análisis neurocognitivos de percibir, elaborar y decidir, ¿a través de qué? De una adaptación que ustedes ven aquí, en color amarillo, una primera adaptación de los 6 a los 9 años, proponemos un 5 versus 5 en 35 por 22 metros, y a partir de los 10 hasta los 12, 13 años, un 8 versus 8 en 65 por 40, que es lo que ustedes ven como modelo rojo. Fíjense la diferencia. Hoy muchos chicos en Sudamérica juegan en 7.000 metros cuadrados, es decir, en canchas profesionales. Nosotros lo que estamos proponiendo es reducir eso a un 90%, es decir, la cancha se reduciría solamente a un 10% de lo que hoy actualmente juegan los chicos. Pero ¿cuál es el fundamento esencial de este cambio metodológico que nos propició la tecnología a través de esos estudios? Principalmente 2. Lograr en el chico un estímulo de los 6 a los 13 años con una alta densidad técnica, es decir, que los juegos y los ejercicios produzcan y provoquen una acción que el chico tiene en contacto con el balón con la duración total de un tiempo de juego. Y, por otro lado, algo que es contundente, ¿no es cierto? Una mayor cantidad y calidad de experiencias situacionales. ¿A qué nos referimos? A que cuando adaptamos el deporte al chico, tanto en competencia como en entrenamiento, se produce de un 500 a 600% más de estímulo en cantidad y en calidad de experiencias situacionales. En definitiva, ese proceso de percibir, elaborar y decidir, lógicamente, va a estar mucho mejor desarrollado. Por último, llegamos a los 2 pasos finales de lo que son estas 6 bases esenciales del proceso formativo. Nos referimos a la planificación didáctica y a la planificación práctica. Y en algunos cursos que uno da por Sudamérica, muchos me preguntan, pero profe, ¿en qué consiste la planificación didáctica de un proceso formativo? Es muy simple. Si la didáctica es una disciplina de la pedagogía que estudia los métodos, las técnicas y las herramientas de un proceso de aprendizaje determinado, ¿por qué no hablar de un proceso de aprendizaje del fútbol? ¿Y por qué no hablar de una didáctica del fútbol formativo? ¿Y qué sería la didáctica del fútbol formativo? Es el estudio y la implementación ¿de qué? De los principios, de los objetivos y los métodos de enseñanza para alcanzar un óptimo proceso formativo del fútbol. ¿En cuáles se basan? En 5 pasos. Los principios de enseñanza, el estudio del perfil integral de cada fase madurativa, que por supuesto sería muy largo desarrollar, los objetivos de cada fase teniendo en cuenta el perfil y el estadio madurativo, los medios didácticos para alcanzar esos objetivos, y por último, la propuesta de un formato de clase o sesión de entrenamiento para cada área infantil y juvenil. Y lógicamente llegamos a lo que más nos gusta a los profesores, a los entrenadores, que es la planificación práctica del proceso de entrenamiento. Pero no hay práctica
si no está el proceso previo, que es la didáctica, y es ahí donde la ciencia y la tecnología nos da un gran aporte. El estudio del perfil, el estudio de los objetivos, de los medios didácticos, para llegar a lo que es la puesta en escena, a lo que se trasluce en el campo, a la planificación práctica, que es ni más ni menos que la elección de las actividades adecuadas para cada fase madurativa, la planificación de las semanas de entrenamiento y de dos aspectos muy importantes. La programación de la clase o sesión, tanto para el área infantil o juvenil, y algo clave, que es el test autocontrol de la metodología. Cuando hablamos de test, no solamente nos referimos a lo físico-motor, sino al control de la metodología en general. La transición del fútbol infantil al fútbol juvenil es un periodo delicado, ¿por qué? Porque el chico pasa del cuerpo del niño al cuerpo del adolescente, del adulto. Es una etapa donde también la tecnología y la ciencia nos da un gran aporte. En este caso, fíjense, otro gran colega, el doctor Albella, en mi experiencia en Argentino Junior, realizando un test de maduración biológica. ¿Y qué nos permite estos test de maduración biológica? Algo muy importante, tanto en niñas como en niños, entre los 11 a los 15 años, catalogar al futbolista en qué periodo evolutivo se encuentra, justamente para proponer planificaciones de entrenamiento acorde a ese proceso madurativo. Y por último, y con esto terminamos, fíjate Roberto que te estoy cumpliendo los tiempos, el proceso del fútbol juvenil, 14-20 años al fútbol profesional, ¿no es cierto? Ya lo que sería la segunda etapa, este chico que hoy juega en la sexta de Newell's cuando llegue a jugar acá en el Coloso del Parque, como Maxi Rodríguez. Y por supuesto para eso hay que hacer una gran lectura muy detallada. Nosotros con Roberto, con Sergio, con Enrique Borrelli, con el Nene Magán, con Jorge Grifa, en estos últimos 20, 21 años de trabajo en forma consecutiva la hemos hecho. ¿Y en qué consiste? En delinear muy bien el perfil del futbolista que exige el fútbol profesional al fútbol juvenil. Es decir, ¿cuáles son las exigencias que todos esos grandes cuerpos técnicos con los cuales he trabajado del área profesional, exitosísimos muchos de ellos, nos exigen a nosotros? Bueno, es este perfil. Hoy, el fútbol de primera división argentino, que es muy diferente al fútbol europeo, nos exige un jugador, ponemos como foto paradigmática la de un gran futbolista como es Javier Mascherano, con una técnica resolutiva óptima, es decir, un futbolista que posea una técnica tal para resolver situaciones, problemas que le ocasiona su función en campo. Un jugador con una velocidad físico-motriz, es decir, un jugador con velocidad de reacción, aceleración y con una velocidad de desaceleración y posibilidad de combinar movimientos, pero también un futbolista con la velocidad mental, esa velocidad que se compone con la percepción, la anticipación y la decisión. Un futbolista explosivo, coordinado, con buenos niveles de saltabilidad, un jugador fuerte, potente, con una construcción muscular óptima, que luego va a desarrollar el doctor Mauro, con bajos niveles adiposos, con una comprensión del juego, con una inteligencia táctica y un jugador muy importante esto, con un nivel de conciencia de idea colectiva. Está de alguna manera extinguiéndose el jugador que salva a un equipo solo. Hoy el fútbol actual nos está mostrando el perfil de un futbolista dentro de una idea colectiva de juego. Jugador con altos niveles de concentración, altos niveles de resiliencia, que es la capacidad para soportar y sobreponerse a la adversidad, muy importante, ya desarrollaron en el fútbol juvenil. Manejo de presión interna y externa, está comprobado a través de estudios que nosotros hicimos con nuestro departamento de psicología, y escuchen muy bien este dato, que el fútbol argentino es el fútbol de mayor presión interna y externa a nivel mundial. Y nosotros en el área juvenil también tenemos que tener muy en cuenta esa variable. Y por último, algo que me atañe, altos índices de resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos desde el punto de vista físico, lo que se conoce comúnmente como RCA, y para eso hay que tener un óptimo desarrollo del consumo máximo de oxígeno. Por eso hablamos, y con esto finalizo, que ya en el área juvenil, no solamente las metodologías se basan en juegos, como lo es en el área infantil, sino que siguen siendo parte fundamental todo el entrenamiento situacional de lo que es el futbolista juvenil, pero también es muy importante todas las tareas de fuerza, la construcción muscular y algunas metodologías complementarias justamente para desarrollar todas estas cualidades de un futbolista integral. De mi parte nada más, ha sido un placer y escuchamos a los colegas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cruz. Muy interesante todo.
todo lo que has comentado. Bueno, una exposición muy completa en estos pocos minutos. Vayan pensando en las preguntas a posteriori de lo que van a ahora presentar el doctor Sergio Mauro y Pablo Matamalas. En principio, doctor Mauro, te voy a dejar para que hagas tu presentación y después comentamos. Yo les decía al principio que hablábamos del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro y estamos empezando a formar el grupo de trabajo e investigación en fútbol. Por eso esto es una especie de presentación, porque junto con las personas que en este momento nos estamos dirigiendo a ustedes, como es el doctor Sergio Mauro, Matamalas y Juan Cruz Anselmi, se está armando con una serie de colaboradores, de personas que se acercaron a la universidad para esto, este grupo de investigación, de docencia e investigación en fútbol. Así que, por supuesto que han invitados a todo lo que puedan aportar y hacer para que esto crezca, para que en definitiva el fútbol nuestro vaya creciendo. Bueno, Sergio, te dejo entonces para que hagas tu presentación. Acordate de los tiempos, de unos 15 minutos como máximo, y ahí tenemos la presentación de Sergio. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, un gusto compartir esta jornada con tantos participantes y con tanta gente conocida. El tema que voy a tratar de resumir y más que nada transformarlo en disparadores para el debate que después viene, es el abordaje multidisciplinario del entrenamiento como una herramienta indispensable para lo que es el fútbol en el siglo XXI. Como hablaba Juan Cruz, el fútbol moderno nos propone hoy una alta intensidad de juego, situaciones donde se trata de recuperar por presión alta la pelota con poca pausa de recuperación, rápidas transiciones de defensa-ataque con mucha movilidad para sostener la posesión de la pelota, alta exigencia en las vías energéticas, tanto de consumo de glucógeno como de fosfocreatina, una alta demanda neuromuscular, una rapidez en la toma de decisiones, tanto sea con complejidad táctica y técnicas, y muchas veces en situación de fatiga, automatizar los movimientos en función de la táctica. Todo esto dentro de un marco de un profesionalismo que exige calendario, viaje y situaciones extremas, por ejemplo, como este tema de la pandemia que estamos atravesando. Conocido es que un futbolista de élite recorre aproximadamente 12 kilómetros, de los cuales, viendo en azul, lo que realiza a moderada y alta intensidad, que son los que nos condicionan el desarrollo y la calidad de la prestación. La última Champions League nos demostró equipos que recorren al cabo de un partido 117, 115, 114 kilómetros a lo largo de un juego. Velocidades altas, fíjense, este es el récord de Alphonso Davies haciendo el récord de la Bundesliga en velocidad. Un campeón excepcional, que fue un ejemplo de juego de conjunto, que logró una alta eficacia técnica, acertó nada más y nada menos que el 88% de los pases, por ejemplo, a manera de referencia de lo que estamos hablando cuando hablamos de fútbol moderno. Cuando vemos en nuestro fútbol, las distancias marcan la misma proporción, por ahí un poco menores, pero marcan la misma curva de proporción, también en los parámetros de alta intensidad. Y bueno, y una de las preguntas es cómo sostenemos y cómo podemos desde la ciencia ayudar a sostener este tipo de esfuerzo. En este contexto, sabemos que un futbolista se sostiene desde sus capacidades y su talento y se apoya en lo que entrena, en su nutrición y en su descanso. Este complejo de círculos que ven ahí nos habla de lo que es la preparación de un futbolista hoy, que tiene una esfera técnica, una esfera táctica, una esfera afectivo-social, otra esfera psicológica, una esfera obviamente de la preparación física, sostenido por una preparación biológica, que son todos los medios que se utilizan para conocer que el organismo se encuentra en condiciones de cumplir con todas las demás esferas. Esto requiere obviamente de un abordaje multidisciplinario, y hay una línea de tiempo que nos ha llevado a esto de conocer en nuestro fútbol. La foto de arriba a la izquierda, ustedes van a ver un tipo
de Boca año 1925, que hizo una memorable gira con Europa, y sin director técnico, no existía, lo dirigían los jugadores que armaban el equipo de acuerdo al día. Transcurrió los primeros años de nuestro profesionalismo y el técnico más recordado, que se hace Renato Cesarini, después no se sabía ni quiénes eran los técnicos de los restos del equipo, hasta que ocurre en el Mundial de Suecia en 1958, denominado el desastre de Suecia, y es a partir de ahí donde empiezan a aparecer personas como Adolfo Mogilevsky, Miguelino Viriello, don Carlos Grigol, César Menotti y los demás que ven en la foto, que van marcando una evolución, van acompañando un crecimiento que iba más allá del simple juego. Obviamente tuvieron la colaboración de todas estas caras que aquí ven, que supieron como profes ver un poco más allá de lo que de la pelota y de lo que simplemente el juego tenía, y cada uno fue haciendo aportes muy valiosos. Las dos diapos va a manera de línea de tiempo y también a manera de reconocimiento hacia ellos. Hoy, un cuerpo técnico en el siglo XXI, acá el ejemplo del Liverpool, está compuesto por 22 personas, digamos, estable, a la que hay que sumarle otro tanto más en la periferia, y eso es una realidad en el fútbol europeo. ¿En qué se sustenta un enfoque multidisciplinario? Obviamente en el conocimiento científico, en la fisiología, el apoyo de la tecnología, y algo que es fundamental, y por eso lo puse en mayúsculas, que es la artesanía basada en el conocimiento. O sea, a partir de los tres pilares anteriores está el sastre, el artesano, que va a poder bajar eso a nuestro futbolista y a partir de ahí potenciarlo. El aporte tecnológico es importante en la salud del futbolista, en el análisis técnico-táctico, en el control y monitoreo de la carga de trabajo, en la composición corporal y en la nutrición, en las estrategias de recuperación. En la salud, hoy el enfoque es puramente preventivo, es básicamente preventivo, eso difiere mucho de lo que se ha visto en otros, lo veíamos en los años anteriores, que cuando la lesión ocurría, ahí intervenía el médico. Hoy se extreman todos los esfuerzos posibles para evitar que el jugador pierda minutos de entrenamiento o tiempo de trabajo. También la valoración funcional, es decir, para conocer las fortalezas y debilidades, establecer caminos, objetivos que nos permitan potenciar aquellas cosas que destacan al futbolista, minimizar aquellas cosas que por ahí le reducen su performance, protegerlo y en todo el concepto optimizarlo. En la composición corporal, el siglo XXI nos impone un jugador, y a manera de título nada más, y es para hablar un rato largo, un jugador extremadamente magro, con una musculación que esté en proporción justa con la dimensión de su esqueleto y de sus palancas para que no se vea afectado su performance y su biomecánica. A nivel de la nutrición, la tecnología es un pilar y sostén importante de rendimiento. Los test de tolerancia, los estudios genéticos, los suplementos nutricionales, que son fisiológicamente diseñados, son herramientas que son muy importantes si su uso es correcto. También la recuperación nos aporta mucho la tecnología para poder soportar calendarios exigentes, alta intensidad, y la necesidad de recuperar rápidamente al jugador, sostener el rendimiento y prevenir sus lesiones. Todo lo que es el control de la carga de trabajo, la tecnología nos permite conocer, dosificar, ajustar el impacto de esta carga externa e interna, tanto de los entrenamientos como de los partidos. Y la inteligencia artificial, que tiene una gama de elementos que nos sirven desde el control del juego, como el VAR, el análisis del rendimiento, la planificación de los horarios de los partidos en función del público que lo mira, la orientación de las cámaras para que el sol no perjudique. Todo lo que quieran lo vamos a encontrar a partir de estas cuestiones de la inteligencia artificial. Como una propuesta de lo que es un equipo multidisciplinario, obviamente una cabeza, un director técnico y el preparador físico, con un área técnica, un área física, un área médica. Ahí puse en rojo un departamento de fisiología del ejercicio, que a mi juicio es muy importante tenerlo, porque actúa como coordinador y filtro de la información que surge del área física, que surge del área médica y que debe simplificarse para que el director técnico y el preparador físico principal puedan bajarla al trabajo de campo.
obviamente un área que maneje todo lo que es la tecnología y los materiales, un área administrativa y de logística. Y vamos a ir, para no pasarnos con el tiempo, a analizar un ejemplo, para tratar de todo lo que vimos, mostrarlos desde un ejemplo. Nosotros hace un par de años recibimos un futbolista como un refuerzo importante, que tenía estas condiciones en lo corporal, nos pesaba 87 kilos, de los cuales 23 correspondían a masa grasa, que yo lo marqué aquí en rojo. Cuando veíamos graficado en la torta, nos representaba un 25%, tengan una idea que en 5 componentes nosotros queremos tener menos de un 20%, entre un 19 y un 18% de masa adiposa. Veíamos que en la suma de ese pliegue, que es un medidor rápido de cómo está la masa grasa, sumaba 87, nosotros estamos queriendo llevar a los futbolistas por debajo de 40, y el pliegue de eso abdominal nos marcaba 25. Bien, cuando mirábamos cómo estaba distribuido esto, veíamos que la grasa predominantemente estaba distribuida a nivel abdominal y en el tronco, la masa muscular estaba armónica en la mayor parte, y necesitamos obviamente bajarle grasa. Nosotros trabajábamos en ese momento con un baresmo o perfil para cada puesto que tenía algunos parámetros antropométricos, que ahí lo ven a la izquierda, porcentaje de grasa por 5 componentes, como les decía, alrededor del 19%, 50-51% en la masa muscular, una suma de pliegues menor de 50%. En las evaluaciones funcionales, que el consumo de oxígeno se acercara a 60, con esta velocidad aeróbica máxima, con un umbral anaeróbico situado en este porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Lo mismo para los test de saltos, el squat y contramovimiento, si bien esto tiene una variación interindividual importante, y en un test anaeróbico con pausa el tiempo de fatiga, el índice de fatiga no debería ser superior al 8 o 9%. En un partido, en este puesto, un jugador estaba recorriendo en promedio en nuestro equipo 10 kilómetros y medio, el 28% de esto en alta intensidad, con estos parámetros que ustedes están viendo, desarrollando velocidades superiores a 31 kilómetros. Este futbolista que recibimos tenía un V2 máximo de 54, o sea, casi un 10% menos de lo que buscaba, con una velocidad aeróbica bastante más baja, el umbral anaeróbico también más bajo, saltaba menos, no tenía la elasticidad muscular, y no nos pudo completar el test de anaeróbico con pausa, con un índice, en 3 sprints nada más del test, bajó a un 15%, su índice de fatiga fue un 15%. Entonces, ¿qué problema teníamos? Un exceso de masa adiposa de 5 a 6 kilos, un desacondicionamiento físico, el riesgo de lesionarlo, parámetros alejados de la carga externa que nos iba a imponer el puesto, y poco tiempo para respetar los tiempos biológicos y poner a ese jugador a disposición de lo que el técnico pretendía. Y ahí viene la multidisciplina en plantear los objetivos. Como primer objetivo dijimos, bueno, bajemos de 2,5 kilos a 3 kilos en un mes. Hicimos el cálculo del gasto calórico, que estaba en pretemporada, andábamos más o menos en las 4.000 calorías, en las primeras 2 semanas de pretemporada, luego 3.500, le diagramamos una dieta especial con el ajuste correspondiente, se le programaron extra estímulos dirigidos para él, y los primeros días estuvo trabajando fuera del grupo y se fue integrando progresivamente. Al cabo de un periodo que fue de febrero a abril, logramos reducir esos 23 kilos de masa adiposa a 18 kilos su porcentaje de 25 pasó a 21, manteniendo más o menos sus valores de masa muscular igual. La torta esa que teníamos al principio cambió, aún seguía teniendo pliegues altos, mantenía su relación muscular esquelética, había mejorado su proporcionalidad, y en las evaluaciones funcionales también habíamos tenido una mejora, nos estábamos acercando a los 60, se estaba acercando a La Habana a lo que queríamos, el umbral anaeróbico había subido un poco, todos los parámetros habían mejorado, completó el protocolo, seguía con un índice de fatiga por encima, pero estábamos bastante mejor. Planteamos nuevos objetivos, que fue disminuir la masa como primer objetivo, los 2 kilos que le faltaban para llegar más o menos al ideal. Se diagramó una dieta con ese objetivo, se mantuvieron los extraestímulos y obviamente continuó su trabajo ya
con el grupo. De manera de conclusión, digamos que los jugadores se entrenan para optimizar su competencia sociomotriz, con tareas que incluyen la mayor parte de los elementos que condicionan la actividad, con un alto nivel de especificidad en sus demandas biomecánicas, físicas, fisiológicas, psicológicas, afectivas, diseccionales, pero todas juntas e integradas. Por eso, el desafío de un cuerpo técnico multidisciplinario es confeccionar un traje a medida, esto es una frase que se la robé al profesor Matamalas, que potencie al futbolista sobre puntos positivos y minimice el efecto de aquellos negativos. Bueno, nada más en cuanto a la presentación. Creo que, Roberto, te cumplí con el tiempo, porque tenía un poco de miedo, y bueno, hasta acá estamos. Bueno, no, muy bien, cumpliste con el tiempo, creo que fue un resumen y una puesta en la práctica de los que nos pueden ofrecer distintos elementos de la medicina del deporte, de la fisiología y de la tecnología aplicada a la medicina del deporte y al entrenamiento. Pablo, te pediría que inicies ahí una charla que primero digas tus comentarios, qué es lo que te parece, fundamentalmente cómo te parece que en la práctica a veces se puede llevar todo esto. Es decir, vos ponete en el lugar que estás al frente de un equipo, digamos ahora profesional de fútbol. Entonces tenés ahí 35, 30, digamos, 25 como muy poco, chicos del plantel profesional, los futbolistas profesionales, vos estás a cargo, y con todo esto que dijimos, a ver, ¿qué me armás, Pablo? Roberto, buenas tardes a todos. La verdad que excelente todo lo que nos contó Sergio y Juan Cruz. Fueron muy claros en el qué debemos trabajar y en el proceso. Así que desde este lugar creo que van a surgir un montón de preguntas y ellos han sido, por otro lado, muy claros. Desde tu pregunta, Roberto, y tomando algo de lo que dijo Juan Cruz y algo de lo que bien dijo Sergio, no podemos cortar y pegar procesos dados en otros clubes o en otros equipos o con otros jugadores. Claramente debemos, y tomo cosas que se han dicho en la exposición, tener en cuenta todas las esferas que forman parte del jugador, de este individuo, para tomar decisiones. Y como antes decía Sergio, hoy el preparador físico en el fútbol profesional pasa a ser un sastre que confecciona un traje a medida para cada uno de los jugadores. Así como antes, Juan Cruz nos contaba que en la etapa del fútbol juvenil, ellos, y muchos clubes lo hacen, tienen en cuenta el pico de crecimiento, el nivel de desarrollo, para diferenciar el trabajo de las capacidades condicionantes, coordinativas, en función del despegue hormonal, que representa este pico de desarrollo y que nos da como situación grupos muy heterogéneos en una misma edad cronológica, en una misma edad de almanaque, pero con unidades biológicas muy, muy diferentes, lo cual nos obliga a tomar conductas diferentes y a decidir estrategias diferentes a la hora de desarrollar físicamente a cada uno de estos niños. En el fútbol profesional, entonces, también nos vemos en situaciones extremadamente diferentes, ya que desde lo cronológico, jugadores de 18 años y jugadores de 40, desde el pasado de lesiones, ¿sí? Desde las necesidades que nombraba antes Sergio, tiene el puesto para ese jugador, tiene el técnico para el puesto y para ese jugador. Entonces digo, nos vemos obligados a tomar todo el tiempo decisiones. El preparador físico del fútbol profesional es una máquina de decidir en un tiempo muy corto, es casi tirano el tiempo. Creo que la clave es que el preparador físico en el fútbol profesional logre la mejor performance, la mejor versión de ese jugador cada fin de semana, en ese corto periodo de tiempo, en ese universo que tenemos de partido a partido en el fútbol profesional, para lograr la mejor versión en cada uno de esos partidos, ya que es el momento en el que el jugador se muestra y en el que llena los ojos del técnico y cumple un poco este proceso. Entonces, si me preguntás de qué manera lo podemos llevar a cabo, y creo que se va dando en el tiempo, y lo voy viendo y lo voy charlando con colegas, debemos aumentar la individualización de las tareas en el campo.
un trabajo o una carga, un estímulo determinado puede ser eficaz para un jugador, ineficaz para otro y dañino o lesional para otro. Desde este lugar, y entendiendo esto, debemos aumentar la cantidad de profes en el campo, diferenciar las tareas, que obviamente el profe principal, que es quien tiene más experiencia y es quien tiene la capacidad de ver el bosque, pueda conjuntamente con el equipo de trabajo, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo, identificar las necesidades de entreno de cada jugador y luego, de manera individual, atacar esta situación. Atacarla desde lo posible, y bien lo decía Sergio antes, entendiendo si el tiempo cronológico, el almanaque que yo tengo para desarrollar una capacidad coincide con el tiempo biológico de desarrollo de esa capacidad. Si yo quiero trabajar, mejorar la potencia aeróbica, el umbral, mostraba algunos datos, Sergio, puntuales de un ejemplo, y el jugador tiene que estar en su mejor versión en 2 semanas, quizás la mejor estrategia no es comenzar este camino, porque lo único que voy a hacer es que llegue al final de esas 2 semanas más cansado, más fastidiado y hasta fastidioso quizás. Entonces creo que la forma es aumentar la cantidad de profesionales en el campo, de profesores en el campo, de preparadores físicos en el campo, con acciones individualizadas, atendiendo las necesidades físicas de cada uno de estos jugadores. Y repito, esa necesidad se va a construir de un análisis global, de un análisis de todos los profesionales del cuerpo técnico y obviamente de ese preparador físico que tendrá la capacidad de unir y de entender qué es lo que le va a permitir a ese jugador llegar a su mejor versión el día que el técnico lo necesite, ¿no? Que es un poco lo que hoy está pasando. Entonces digo, por ahí cambia la pregunta. Hace un tiempo atrás la pregunta era ¿cómo trabajo la velocidad? ¿Cómo trabajo la potencia aeróbica? ¿Cómo trabajo la fuerza explosiva? Esa pregunta, y bien lo han expuesto Juan Cruz, y algo también ha comentado sobre esto Sergio, está bastante resuelta. ¿Cómo mejoro? Creo que lo sabemos todos aquellos que estamos en el fútbol. La pregunta hoy es, ¿con quién decido mejorar qué capacidad? La estrategia es, ¿a qué jugador decido darle determinada carga, determinado estímulo? ¿Con qué jugador decido iniciar un camino en función de lograr su mejor versión? Entonces, creo que va cambiando la pregunta, ¿no? La tecnología, y como decían también, nos ha sumado poder identificar el perfil de ese jugador, conocer mejores las necesidades del deporte, tanto en su carga externa como en su carga interna, y desde este lugar confeccionar una línea de tiempo que empieza, como decía Juan Cruz, en el fútbol infantil hasta el fútbol profesional, entendiendo las demandas que tiene este deporte. Luego, en el avance, entendimos cómo entrenar estas demandas, cómo entrenar en un deporte donde es tan importante la velocidad de desplazamiento, la velocidad de reacción, la velocidad de aceleración, en su fase positiva, en su fase negativa, los cambios de dirección, los trabajos para mejorar la potencia aeróbica, la fuerza explosiva. Todo esto creo que lo tenemos muy claro. Entonces, insisto, el cambio de la pregunta es ¿a qué jugador le voy a dar un trabajo de fuerza explosiva? ¿A qué jugador le voy a dar un trabajo de potencia aeróbica? ¿A qué jugador le voy a dar un trabajo de velocidad de aceleración? Entendiendo que ese estímulo que yo voy a realizar va a generar un cambio positivo sobre todo para el juego, para que este jugador tenga una buena performance el día que le toca jugar, ¿no? Cambia un poco. Antes era, bueno, hay que mejorar la velocidad de aceleración. Entonces, todos los jugadores buscábamos trabajos para mejorar la velocidad de aceleración. Hay que mejorar la potencia aeróbica. Le aplicábamos cargas generales para mejorar esto. Creo que en los últimos años esto va cambiando, ha ido cambiando, y cada vez más debemos individualizar las necesidades contemplando todas las esferas. Es un trabajo, como bien decía Sergio, con una base científica muy importante, artesanal, individual para cada jugador. Cada jugador se debe llevar un traje hecho a medida después de que tiene un proceso de preparación física, ¿no? Te dejo, Roberto, que puedas abrir las preguntas y las dudas, pero quería agregar esta mirada que me ha tocado estar algunos años en el fútbol juvenil y otros años en el fútbol profesional, y soy un convencido de que las acciones y las propuestas individualizadas, teniendo en cuenta todas las esferas y las necesidades del jugador, son las que nos dan mejores resultados en la tarea conjunta, en esa tarea en equipo. Sí, desde ya te estaba escuchando
con mucha atención. Yo estaba pensando, el año pasado tuvimos oportunidad de estar en la John Moores University, en el edificio Tom Reilly, que es donde en Liverpool se atiende. Liverpool es una ciudad que, más allá de los Beatles, tiene una gran actividad fabril, una gran actividad de puerto comercial, y tiene a uno de los equipos más importantes en este momento del mundo, como es el Liverpool. Precisamente en la universidad es donde se ofrece a los jugadores, a los futbolistas del Liverpool, las evaluaciones y los programas de asesoramiento, y vos hablabas de algo que me pareció muy pertinente, porque es precisamente lo que nos daban en las diferentes charlas en el tiempo que estuvimos allá, lo que nos ofrecía toda esta gente. Tom Reilly, si ustedes recuerdan, si saben un poco de la historia, es aquel que en los años 70, él murió joven, pero en los años 70 él tenía una lapicera, un papel, se sentaba en la platea y iba con un dibujo que tenía sobre su papel, iba viendo cómo corrían los jugadores, se fijaba en cada uno, y la videocámara eran sus ojos, el GPS eran sus ojos y sus oídos. Es decir, él es el que inventó el videomatch, el videomatch, estaba hablando de Tinelli, pero todo lo que significa el movimiento del videoanálisis, el movimiento de los futbolistas, el que empezó, yo diría, con toda la tecnología aplicada al fútbol. Pero claro, yo veía todo eso, y a veces traducirlo a nuestro ambiente es muy importante, y muchas de las cosas se hacen acá. Lo que me llamaba un poquito la atención, y quería por ahí expresarlo también, es que no todos tienen la posibilidad de tener 11 profesores de educación física, entrenadores, videoanálisis y GPS. Entonces, ustedes fíjense que indirecta o directamente asociados a la Asociación del Fútbol Argentino, en nuestro país hay alrededor de 4.500 clubes, y entonces también deberíamos pensar en un montón de lugares que hacen a la formación del futbolista, que hacen a la formación de los chicos, en definitiva, que van a incorporarse al fútbol, y no cuentan con todo esto desde ya, ¿no? Porque si no, a lo mejor estamos hablando, por supuesto, de lo mejor, y a mí me parece espectacular, pero también pensar que podemos aplicar estas cosas sin tener demasiado poder económico, como la inmensa mayoría de estos clubes lo tienen, pero aplicar la ideología que están manifestando ustedes en cuanto a tecnología, por lo menos, para poder sacar lo mejor de ese futbolista como jugador, y posteriormente, por supuesto, como un estilo de vida, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas, a pesar de que, por lo menos a mí, cuando ustedes presentan todo esto, y que conocemos y trabajamos en todo esto, nos parece que es de elite, digamos, es solamente para un grupo. Acá somos muchísimos, yo me había hecho una lista con todo lo que estaban, pero realmente no los voy a nombrar uno por uno, porque hay muchísimos que nos están escuchando. Vamos a contestar si hay alguna pregunta, pero no todo el mundo puede tener acceso a que en un equipo de fútbol tengamos 4, 5, 6 preparadores físicos, tengamos una tecnología adecuada, tengamos un GPS o incluso hasta la antropometría. Eso desde ya, pero con todo esto que dijimos es posible tenerlo en mente y sí aplicarlo de alguna u otra manera. Si alguno quiere ir, yo voy a ir leyendo algunas de las preguntas. Bueno, todos mandan muchos saludos, Rubén Darío Balea, Claudio Grosso, Noelia Ruiz, bueno, tenemos a muchos conocidos. Desde Perú nos manda José Eric Jesús Contreras, Germán Alfonso, Grisela, que nos saluda desde Concordia de Entre Ríos, Minervino, bueno, todos muchos saludos, muy afectuosos saludos, muy interesante la exposición, nos dice Mónica Gravitz. Una gran satisfacción hoy la importancia de los aspectos psicológicos. Sí, por supuesto, los aspectos, una de las cosas muy interesantes que se nombraron acá fueron los aspectos psicológicos, porque se habló
en definitiva, de las neurociencias aplicadas al fútbol, ¿no? Porque se habló desde lo neurocognitivo hasta lo neuromuscular y hasta de esos aspectos psicológicos tan importantes. Yo nunca me voy a olvidar, estando trabajando en la selección argentina, cuando un futbolista de los más importantes vino un día y me dijo: yo los primeros minutos me tengo que esconder en mi club porque estoy absolutamente rígido. Yo no sé si puede ser la anemia, fíjense que hace muchos años de esto, ¿no? No sé si puede ser la anemia, pero cuando salgo por el túnel para la cancha no puedo ni llegar, me duelen mucho las piernas para llegar al campo de juego. Y después era el futbolista 10 del equipo. Evidentemente esto no era la anemia ni nada por el estilo, sino que era lo que a veces después lo solucionó a partir de las indicaciones y de la terapia, en definitiva, entre comillas, que hizo y del apoyo que tuvo ese futbolista, porque no tenía nada que ver ni con una anemia ni con una contractura muscular, sino que eran todos los aspectos del estrés que se generaban al futbolista. Así que todo esto que se tocó en este momento sobre las neurociencias y la psicología en el fútbol realmente fue muy interesante. Bueno, Soledad Rodríguez, José Luis Ibáñez, Ron Rodríguez, Luis Basualdo, Pablo Bilbao, bueno, todos, a ver, estoy buscando alguno que nos haya hecho alguna pregunta en especial. Mi pregunta es, dice Cristian Reyes, que los directores técnicos, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Se hacen resumen de las cosas más importantes para ser entregadas al técnico? ¿O los técnicos piden algún dato específico? A ver, ¿quién puede contestar esto, que me parece tan interesante, de Cristian Reyes? Pablo, ¿me ibas a decirlo? Iba a decir algo de lo que comentabas antes, pero arranco después que sumen los chicos, que sume Sergio, que sume Juan Cruz. Creo que hay distintos. Primero hay que conocer, así como el profe debe conocer al jugador, debe conocer también las características del técnico. Hay definitivamente distintos perfiles de técnicos. Hay técnicos más ávidos y que tienen más empatía por manejar mucha información de esta que los profes nos gusta tanto desarrollar y manejar. Y hay técnicos que, si bien escuchan esta información, mantienen cierta distancia o no es bueno llenarlos de información en su toma de decisiones. Entonces, en respuesta a esta pregunta de cómo los técnicos manejamos esto, creo que lo principal es que el profe funcione como un filtro para darle al técnico las herramientas que el técnico necesite para tomar decisiones. Y esto va a depender de las características que tenga el técnico. Entonces digo, así como debe conocer el preparador físico al jugador para individualizar la carga, y bien decían y comentaban la importancia de lo psicológico, la verdad que hay hasta decisiones estrictamente de desarrollo de alguna capacidad que están condicionadas por el aspecto psicológico del jugador o por la empatía que tiene sobre ese trabajo. Pero esto es un capítulo aparte. Entendiendo la pregunta, digo entonces, como el preparador físico debe conocer al jugador para atender y prescribir una carga, debe conocer y muy bien a su técnico para saber qué decirle en función de que esa información sea de utilidad. Cualquier información que el profe le da al técnico le debe permitir tomar alguna conducta al técnico, no llenarlo de información. Entonces, los técnicos solo le deberá llegar al técnico aquella información valiosa para que el técnico la analice y tome después conducta a partir de esto. Es entonces el profe quien debe filtrar. Sin ir más allá, hoy quien en los clubes o quien maneja GPS da infinidad de datos. Es característica, creo, del buen profe saber qué hacer con esos datos para entrenar a los jugadores, pero también saber qué datos van a ser de utilidad para ese técnico, entendiendo nuevamente el perfil que tenga ese técnico, ¿no? Entonces, en resumen, la respuesta sería, ¿qué hacemos con tanta información? No se tienen que preocupar por esto los técnicos. El profe debe intentar simplificarle la vida al técnico, no complicársela. Entonces, no tendría que preocuparse el técnico de qué hacer con tanta información, sino solo qué hacer con la información que él quiere para el funcionamiento colectivo de su equipo. Sí, Robert. Sí. Bueno, la respuesta de Pablo, excelente. Comparto 100%. Si bien mi experiencia mayor en estos 21 años es en el área formativa, pero bueno, he tenido una experiencia del fútbol profesional y comparto con Pablo. Ahora, si la pregunta está orientada a qué hacemos con el entrenador del área formativa, bueno, la orientación de la respuesta es totalmente, no digo distinta, pero sí cambia
de dirección. ¿Por qué lo digo? Bueno, un poco lo mencioné cuando hablaba del perfil del entrenador formador, ¿no es cierto? El fútbol formativo y el área del fútbol profesional es un mismo deporte, pero son dos mundos dentro de un mismo club, dentro de un mismo deporte. ¿A qué me refiero? A que tanto el director técnico formador como el profesor de educación física o preparador físico se deben involucrar, teniendo en cuenta que tienen un perfil más formador, más de docente deportivo, en esos 5 factores que interactúan constantemente en lo que es la formación del futbolista y el rendimiento. Me refiero a lo técnico, a lo táctico, a lo físico-motor, a lo neurocognitivo, en esa percepción, elaboración y toma de decisión, y a lo socioafectivo. Es decir, te lo respondo bien en forma pragmática, y ahí veo que hay algunos de los entrenadores y profes de Newell's que también se han sumado a la charla. En una charla de pretemporada, en el inicio de una temporada deportiva, tanto el director técnico, el entrenador formador, como el preparador físico se debe involucrar en el conocimiento profundo y exhaustivo del perfil integral de cada una de las fases que le toca entrenar ese año. Desde lo físico-motor, qué nivel técnico-coordinativo tienen los chicos de esas edades, si están pasando, como decía Pablo, el proceso de la infancia a la adolescencia, lo cual provoca desajustes sin coordinación, producto de una maduración biológica acelerada. Bueno, todo eso que antiguamente, Roberto, vos muy bien lo sabés, porque te formaste en el fútbol infantil independiente como jugador, el entrenador un poco se desentendía, hoy no. Hoy viene un perfil de entrenador formador mucho más preparado, mucho más capacitado y mucho más interiorizado, no solamente en lo técnico-táctico, sino también en lo físico-motor, en lo neurocognitivo y en lo socioafectivo, tanto del futbolista infantil como del futbolista juvenil. Bueno, sí, por supuesto que las cosas cambiaron muchísimo. Con esto se podría escribir otro libro, Juan Cruz, si pensábamos qué nos pasaba a nosotros cuando estábamos en las divisiones inferiores. Yo hice 7 años de divisiones inferiores en Independiente y lo que es ahora, ¿no? Tal vez muchas veces pensamos qué bueno hubiésemos sido si aplicaban todo esto que están aplicando ahora a cada uno de nosotros, no lo sé. Bueno, acá hay 2 preguntas que nos dicen para Juan Cruz, para Sergio. Dicen, el juego adaptado del fútbol infantil, especialmente teniendo en cuenta la disminución del campo de juego y alumnos, jugadores, ¿cómo adaptan a su vez el reglamento de juego? Eso es lo que nos pregunta, por un lado, Mariano Beato. Y después nos dice cómo actúan frente a una infracción peligrosa, una conducta antideportiva o una reacción inesperada de un jugador en el desarrollo de una actividad, principalmente en el fútbol infanto-juvenil. Creo que es más para vos, ¿no, Juan Cruz, esa pregunta? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, la primera que tiene que ver con una conducta indebida o una indisciplina, justamente, hablamos de entrenadores formadores, hablamos de docentes deportivos. Nosotros no solamente formamos y entrenamos, en este caso todo el staff de Newell's, no solamente quienes coordinamos, sino todos nos comprometemos en la enseñanza-aprendizaje de lo técnico, de lo táctico, de la mejora de las valencias físicas, teniendo en cuenta la maduración biológica de ese chico, de aplicar juegos para que esos pequeños futbolistas en formación desarrollen acorde a su nivel cognitivo, la percepción, la anticipación y la decisión, sino que también estamos muy atentos a lo socioafectivo. Y dentro de lo socioafectivo, Roberto, que es el quinto factor del proceso formativo, está el compromiso, está la integración, está el pensar en equipo, está la solidaridad y también está la disciplina. El deporte es un ámbito donde la disciplina es importante, no le tenemos que tener miedo a la palabra disciplina porque el deporte te ordena, el deporte te estructura, estructura en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque estamos proponiendo un futbolista autónomo, un futbolista creativo, pero dentro de un marco de enseñanza-aprendizaje, dentro de un proceso de entrenamiento que tiene que tener su disciplina y sus reglas. Y lógicamente, dentro de ese proceso, lo que es la etapa de corrección o la etapa de ubicación de un chico es muy importante y actuamos sobre esa situación y si es necesario, interactuando con los padres, ¿no es cierto? Y con respecto a la adaptación del deporte al niño y las reglas, por supuesto que cada una de esas adaptaciones tienen reglas acordes a las dimensiones y a la cantidad de participantes, pero prioritariamente el mayor interés que a nosotros nos provoca esta adaptación del deporte al niño son las 2 grandes valencias que nosotros hemos marcado como salto de calidad comparativamente a lo que se viene haciendo, que es una alta densidad técnica, es decir, hablando en criollo, que ese chico en la duración total de un juego tenga mucho tiempo la pelota en el pie.
en conducción, en drible, en pase, en control, en remate, y mayores cantidades y cantidades de experiencias situacionales. Respondiendo a la pregunta específica, en el 5 versus 5 no hay offside, porque propiciamos la continuidad del juego, propiciamos que se utilice todo ese espacio de 35 por 22. Sí hay un offside en el 8 versus 8 de 65 por 40, pero a partir de la línea del área grande. ¿Para qué? Porque además de provocar esas adaptaciones, de favorecer la técnica y la comprensión del juego, también es una progresión metodológica de inclusión a ese chico o a esa niña al 11 versus 11, porque todo conlleva como un eslabón final que a los 13 años ya los chicos, luego de haber recorrido en forma progresiva una adaptación del deporte al chico, se inserten en el juego formal de 11 versus 11 en 100 por 70. Bueno, nos queda poco tiempo, en realidad ahora te doy la palabra, Sergio. Quería hacer participar a todos porque nos están mandando saludos desde Brasil, desde Perú, nos están haciendo preguntas de todos lados. Lamentablemente no vamos a poner tiempo para contestarle a todos, pero bueno, en principio voy a tomar algunas de las preguntas. A ver, digamos, como Nicolás Denis nos dice, como profe de educación física recibido, se torna un poco difícil la formación adecuada que exige el fútbol. Hay instituciones que apuestan a la formación de los profes. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay instituciones que apuestan a la formación de los profes y bueno, nosotros estamos apostando a eso sin ninguna duda. Me dice Matías Echezarreta, que es entrenador en los Patos de Mar del Plata, mi pregunta, ¿qué lugar tiene la fuerza y cómo la trabajan desde la temprana? Bueno, este es un tema muy importante, podríamos hablar muchísimo sobre la fuerza en los chicos. Si querés decir algo, Juan Cruz, ahora después contestás cortito, un poquito. Sergio, cortito, Roberto. Nosotros hablamos de los test de maduración biológica. Ya con vos y con el doctor Mauro desde el año 2003, 2004, en Independiente, realizábamos el test Tanner entre los 12 y los 15 años. Ahora utilizamos lo que es el test de maduración biológica, el test de Midward, que a través de 5 parámetros muy fáciles de evaluar nos dan el nivel madurativo de ese chico, si bien también está, lógicamente, la evaluación subjetiva de cada entrenador, ¿no es cierto? La experiencia es muy importante de cada entrenador y cada profe. Pero ¿por qué menciono el test de maduración biológica? Porque para nosotros es muy importante ya en lo que es la 9ª división, chicos de 13/14 años, comenzar progresivamente lo que es el entrenamiento de la fuerza-potencia, la construcción muscular tan importante para competir en el alto rendimiento deportivo, y no debemos olvidar ese gran círculo rojo que aparecía, que en el fútbol sudamericano, el fútbol juvenil es un proceso acortado. ¿Por qué? Porque el futbolista que se destaca rápidamente se va o al fútbol profesional o es vendido a Europa. Por eso nosotros debemos comenzar el entrenamiento de la fuerza desde edades tempranas, pero siempre en forma controlada, conjuntamente al departamento médico. Muy bien, bueno, le quiero mandar un gran saludo al doctor Rubén Villa, un grande de la medicina del deporte, que nos está felicitando, bueno, los está felicitando a ustedes por todo lo que están aportando. Nos hace Martín Ibáñez, por ejemplo, nos dice, el primer eslabón es capacitar a los dirigentes, porque los profes nos captamos, pero son los dirigentes los que muchas veces no se adaptan al fútbol en la medida que es necesario. Bueno, está bien, no es el ámbito pero sabemos todos, creo que no falta nadie de los que estén acá que saben que hay dirigentes de todo tipo, por supuesto, ¿no? Con respecto, Tomás Cosenza nos dice, con respecto a individualización de tareas y desarrollo específico de diversas cualidades, y en relación a la escasez de recursos económicos con lo que se cuenta por lo general en nuestros clubes, ¿cuáles serían para ustedes, de las distintas áreas, los recursos tecnológicos accesibles para poder gestionar, organizar, administrar, si es que los hay? Muchas gracias. Bueno, no sé si, creo que muchas de estas cosas se dijeron. Sergio, vos querías decir algo. No, te decía, y un poco viene con la pregunta que hiciste y que había quedado, miraba las preguntas ahí en el chat un poco dando vuelta, que la idea no es que sin la tecnología no se puede trabajar y para nada. Yo tengo casi 26, 27 años en el fútbol y he recorrido menos la primera D, todos los argentinos posibles, la C, la B, y obviamente había una diapo que yo puse que lo primero de todo es el conocimiento.
el conocimiento, la interacción con el lugar o el conocimiento del lugar donde estás en ese momento trabajando. Y el tercer punto es tratar de mejorarlo. Y mejorarlo puede ser de proveer que el chico tenga agua potable para tomar, que tenga acceso a una banana, mejorar los elementos mínimos con los que tengo, siempre con un fundamento que desde el conocimiento. A veces ese pequeño aporte es muchísimo en el lugar que estamos. Y siempre pensando que ese lugar, no nos tenemos que nosotros adaptar al lugar en cuanto, a ver, que se entienda bien el término, la chatura, o porque es feo, o porque no hay plata, yo trabajo como puedo, no. Tratar de mejorarlo, tirar de la cuerda para adelante, del carro para adelante, con una acción proactiva, para que poner un poquito más, que el día que me vaya, de ahí, ese lugar haya crecido conmigo. Es decir, yo haya podido tomar lo mejor del lugar, y lo haya podido aprovechar, y que el lugar yo haya dejado algo. Entonces, son dos cosas muy, muy importantes. Y aprovecho para saludar, hay un montón de caras de Chivilcoy, ahí lo veo a Pancho Martínez, lo veo a Carlitos San Martín, porque me ha tocado compartir trabajo, Gillo, bueno, un montón de gente, y aprovecho para saludarlo porque sé que estamos cortos con el tiempo. Pero quería hacer esa reflexión. Es muy importante, sí, lo que dijiste. Les leo algunas otras preguntas. La verdad que son preguntas muy interesantes que nos llevarían muchísimo tiempo. Yo le pido disculpas, por ejemplo, a Maxi Díaz, que nos dice cómo trabajan la periodización, si tienen algún método, algún autor específico, cómo trabajan la aceleración, teniendo en cuenta la edad de los chicos, ¿no? Esto para Pablo, para Juan Cruz, si quieren ir comentando algunas cosas. Aldo Bagolín nos habla de que hubo participación de equipos argentinos en la Copa Libertadores y bueno, no se notó demasiado la falta de estado físico después de tanto tiempo sin fútbol, eso es lo que nos dice. Bueno, un aplauso hay que ver después. para los profes, un aplauso para los profes argentinos que pusieron, y realmente yo vi, y creo que está Marco Ciapina, que tiene algo que ver con eso. Fue conmovedor Defensa y Justicia ayer, la intensidad, el rato que lo vi, la intensidad que jugó, y realmente un milagro propio de quienes trabajan ahí, ¿no? De haber puesto ese equipo que realmente, de todos, la verdad, para enorgullecernos como integrante de esto. Tuvo mucho que ver la planificación. Bueno, todos tuvimos oportunidad de hablar con profes. Edgardo Esbriza, hicimos una reunión con Edgardo hace un tiempito, que me invitó muy amablemente a participar de una reunión donde conversamos de todo esto cuando todavía faltaban más de 2 meses para que empezara, y la verdad que la importancia de todo lo que dijeron ese día, cómo tenían planificado todo para un eventual comienzo de la temporada. Así que eso es una felicitación, sí, es cierto, para todos los profes, ¿no? Bueno, acá nos pregunta Gabriela Carota, dice que, bueno, que quería realizar una consulta. Soy papá de un chico de 15 años que juega en la octava Temperley, al cual me gustaría ayudarlo a reforzar el aspecto psicológico. Quería saber si podrían darme algunos puntos extras en qué apoyarme. Bueno, esto tal vez se podría hacer en privado, podemos incluso hasta con notas o a la universidad o a cualquiera de nosotros, que podemos dar algunos aspectos sobre profesionales importantísimos que están trabajando en esto, ¿no? Se nos hace un poco, va a ser un poco largo ahora hablar de psicología del deporte estrictamente, perdón, entonces, pero por supuesto fuera de esto podemos recomendarle a profesionales excelentes, que están Francisco Maurino, nos dice muy interesante la charla, Juan Andrade, excelentes charlas desde Caracas, desde Venezuela. ¿Qué importancia tiene el trabajo intermitente en juveniles? No sé si quiere Pablo o Juan Cruz. No, dale Pablito, dale vos, Pablito. No, Juan Cruz, vos decís Juan Cruz, yo después te sumo algo, dale. Bueno, yo creo que lo dejé un poco mencionado cuando hablé del fútbol juvenil y de alguna manera el multiestímulo. Si bien en el fútbol infantil el juego es la herramienta didáctica por excelencia, digamos, que de alguna manera impera en ese periodo de 6 a 13 años, mi entender, por supuesto otros profesionales pueden opinar distinto, ya a partir de los 13, 14 años con el juego solo no alcanza. Por mi experiencia me dicta que el futbolista debe ser estimulado tanto desde los aspectos neuromusculares, fuerza y potencia, o desde los aspectos metabólicos, los distintos niveles de resistencia, a través de un multiestímulo. Dentro de ese multiestímulo,
el método intermitente es un método más que yo considero que el futbolista debe experimentar, y además doy otro fundamento. ¿Por qué? Porque además de un desarrollo fisiológico del jugador juvenil, nosotros tenemos una misión educativa. Es decir, cuando un futbolista, en este caso de Newell's, llega a la primera del equipo, en este caso de Newell's Old Boys de Rosario, debe haber conocido la mayoría de los métodos de entrenamiento. Nada le debería sorprender, como en un colegio secundario. Por eso digo que el método intermitente tiene sus beneficios, también los tiene el método intervalado o fraccionado. Yo creo que en el área juvenil, en el mundo juvenil, una combinación de ambos, conjuntamente a la tarea a los entrenamientos situacionales, es importante. Juan Cruz, comparto plenamente lo que decís, y sumando a la respuesta, y a modo particular me ha tocado vivenciar con algún jugador ya en el fútbol profesional justamente de esta experiencia. Y creo que tiene que ver con esto, más allá de la idea en la base fisiológica que uno pueda llegar a tener sobre el intermitente o el intervalado intensivo o el intervalado extensivo y demás. Más allá de esta empatía o esta afinidad que uno tenga por los efectos fisiológicos que tiene un trabajo u otro y pueda adherir a un programa u otro, en un programa de formación tiene que ver con este aspecto educativo y que el jugador llegue a la primera división conociendo todo, porque no sabe con qué se va a encontrar en esa primera división. Y te decía que tuve un ejemplo puntual en el fútbol profesional de un jugador que viajó afuera, un equipo no importa, y cuando llega me comenta, profe, acá todo es intervalo intensivo. Veníamos trabajando más intermitente en esa etapa. Cuando le toca viajar, el jugador se encuentra con una realidad que la preparación física estaba sostenida en trabajos e intervalos intensivos. Entonces, un poco lo que decía Juan Cruz, si en algún momento de su proceso de formación, más bien psicológico o fisiológico, ¿no? Porque lo fisiológico no lo va a sostener, pero psicológicamente no está preparado para estos trabajos, el golpe va a ser mucho más fuerte. Desde este lugar educativo hay que dar la mayor cantidad de estímulos, siempre y cuando sean beneficiosos en distintas etapas, para lograr formar un jugador sólido y resolver las necesidades de distintas situaciones en el profesionalismo. Bueno, seguimos un poquito para ya ir terminando, pero María Soledad Escoto nos habla sobre la psicología del deporte y la importancia de la psicología del deporte. Bueno, nos hablan sobre el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario. Esto es una cosa muy importante que me parece que es rescatable de todo lo que estuvimos hablando. Luis Iván nos pregunta, ¿a qué edad recomienda, rápidamente si le pueden contestar, a qué edad recomienda aplicar test, bueno, Navete o Yo-Yo Test, cuando son chiquitos? ¿Cuándo lo hacen? ¿Lo quieren contestar ustedes o no? Yo-Yo Test, ¿desde qué edad lo haces? En mi caso, bueno, Roberto, vos sabés muy bien que desde hace más de 12 años, nosotros, por lo que decía recién Pablo, por una cuestión educativa, metodológica, en lo que es la pre-novena división de los clubes, ya comienzan a hacer los Yo-Yo Test. ¿Te acordás que vos lo invitaste a Jans Vansbo, el creador del Yo-Yo Test? Y dependiendo de las fases madurativas, realizamos distintos niveles de Yo-Yo Test. En lo que es los 12-13 años, el Yo-Yo Test nivel 1 Endurance, y a partir del fútbol juvenil, de 13 hasta 16 años, el Yo-Yo Test Recovery nivel 1, y a partir de los 16 años en adelante, el Yo-Yo Test Recovery nivel 2. Lógicamente, implementamos otro tipo de test también, pero el Yo-Yo Test lo venimos realizando metodológicamente desde hace más de 15 años. Bueno, Sebastián Moya desde Perú, José Luis Ibáñez nos dice, le agradece a Sergio Mauro las palabras. Sebastián Moya hace una pregunta muy interesante sobre la metodología dinámica sostenida. ¿Cuándo el jugador asciende de reserva al equipo de primera? ¿Qué le aporta al joven esta metodología cuando está en el primer equipo? Bueno, no sé si quieren contestarle muy rápidamente. En definitiva, la pregunta es para mí, Robert, porque la pregunta está orientada al modelo de planificación dinámico sostenido. Y voy a hacer muy rapidito, en menos de 30 segundos. Es decir, la metodología de entrenamiento ofrece diferentes modelos de planificación. Está el modelo estructurado, que ha caracterizado al Barcelona, está el modelo integrado, que hoy usa el Atlético de Madrid, está la periodización táctica. Nosotros, a través de estos 20, 21 años de trabajo, hemos creado un modelo nuestro propio, que se llama modelo dinámico sostenido, que a grandes rasgos lo que hace es justamente una de las cosas que analizamos, respetar mucho las fases madurativas, delinear objetivos, medios didácticos para cada una de estas fases, y una de las características que destacan el modelo es que en la etapa de preparación en el área juvenil aplicamos un modelo ATR aplicado al fútbol, y luego en la etapa de competencia un microciclo dinámico sostenido. ¿Y por qué el nombre?
dinámico, porque lógicamente los contenidos van cambiando en función de cada fase, y sostenido porque cada uno de los días del microciclo se trabajan objetivos similares en todas las fases madurativas. Lo que cambia es la dosificación, la carga, el volumen y la intensidad de ese contenido. Bueno, muy bien, Juan Cruz. Excelente, te agradezco también la practicidad para contestar. La licenciada Soledad Rodríguez Carmona nos habla, no se olviden de la nutrición, que es muy importante. Bueno, desde ya, no fue el tema hoy, lo mencionamos. Sí. lo habló mucho Sergio Mauro, pero desde ya que sí, esto es importantísimo. Bueno, yo Robert, creo que... Te cuento para alentarla ahí a la licenciada. ¿Sabés cuántos profesionales hay en el departamento de nutrición del fútbol juvenil de Newell's? 3 nutricionistas. Fíjate cómo va cambiando todo. Cuando nos conocimos hace 15 años, en Independiente teníamos 1. ¿Te acordás? Sí. En fútbol No, juvenil, no teníamos 3. ninguno, trajimos uno. Lo traías vos, claro. Sí, sí. Bueno, yo les agradezco a todos. Lamentablemente no podemos ya estar diciendo todas las preguntas que hay, los comentarios muy elogiosos. Yo les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por haber participado. Espero que hayan disfrutado. Esto nos da la posibilidad de seguir en otro momento, porque quedaron muchas preguntas sin contestar. Y en este grupo de docencia e investigación en fútbol vamos a tratar de programar, hacer más seguido estas cosas. Y por supuesto estamos programando la diplomatura en fútbol. La diplomatura en fútbol que esperemos podamos llevarla a cabo desde el año próximo, que va a tener que ver por supuesto, con muchos de estos puntos que se tocaron, bueno, muchísimos más desde ya. Y desde la Universidad Favaloro y del Instituto de Ciencia del Deporte de la Universidad Favaloro, que me toca dirigir en este momento, vamos a hacer todo lo posible por darle una importancia mayor a este deporte. No es que los otros deportes no le estemos dando importancia, porque por supuesto tenemos todos los convenios con la Asociación Argentina de Tenis, por ejemplo, estamos trabajando en vóley, en patín, todos los deportes son importantes, pero los que nos formamos aquí en el fútbol, los que practicamos fútbol, los que podemos llegar a disfrutar de este gran y popular deporte, tenemos nuestro corazoncito en eso, y vamos a darle manija a todo lo que significa crecer en el fútbol y, digamos, profesionalizarlo entre comillas, porque el fútbol tiene algo que es muy importante. Nosotros estamos hablando acá, por supuesto, de la preparación del futbolista para llegar a ser profesional, pero el fútbol tiene una relación con todo lo social, como todos sabemos, tiene relación con lo médico. El fútbol es un gran deporte para prevención de enfermedades, promoción de la salud y prevención de enfermedades. Entonces, fuera de todo lo que estuvimos hablando del deporte fútbol, como para llegar a lo profesional, que tiene que ver con una actividad económica desde ya, para muchísima gente, también como deporte, y esto para nosotros es una importancia fundamental. Les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros y esperemos vernos pronto. Y con esto vamos a dar por finalizada la reunión. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.